Bueno, con los buenos días vamos a iniciar esta predicación y pues como siempre muy atentos. El título de esta predicación, como hemos podido ver en la publicidad y ahorita ya nos van a proyectar o ya podemos ver, titula Separados de vista, pero no de corazón. Y bueno, como nosotros hemos podido experimentar ya por más de 2 años, nosotros nos encontramos separados de vista, es decir, separados del cuerpo, sin la posibilidad de podernos congregar presencialmente, ¿cierto? Lo cual ha sido muy difícil para nosotros como iglesia, como familia de la fe o como miembros del cuerpo de Cristo que nos separen, pues es una situación difícil y de la cual los efectos o las consecuencias se van viendo aún más a medida que pasa el tiempo, ¿cierto? Porque se va abriendo esa brecha, esa distancia, nos vamos enfriando. Y algo de lo que el Señor ha puesto en mi corazón de que la iglesia, por esta situación, está viendo una carencia o una falta o estamos fallando en algo muy importante, en algo súper clave para nosotros como hermanos, y es el verdadero amor entre nosotros. ¿Y por qué hablo del verdadero amor? Porque es un amor, no el que nosotros pensamos, no el que nosotros decimos tener, sino que es el amor que nos habla la Biblia, el amor que nos da y que nos pide Dios. El amor que se nos describe en Primera de Juan 4, del 10 al 11. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó a nosotros y envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Amados, si Dios nos ha amado así, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Bueno, eso es lo que nos describe este versículo. Sin embargo, vamos a ver Primera de Juan 3:18 y ahora los complementamos. ¿Qué dice? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno, entonces algo característico, algo especial que nosotros podemos ver en el amor que nos da, que nos pide Dios, en el amor que describe la Biblia, es en primer lugar aquí en este versículo que dice que no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, con acciones que manifiesten nuestro amor, un amor verdadero. Y como leíamos ahorita en Primera de Juan 4, del 10 al 11, vemos un aspecto aún más especial. El Señor nos dice que Él nos amó de tal manera que envió a su Hijo en propiciación por nuestros pecados. Entonces, si Dios nos ha amado así, debemos, dice la palabra, debemos también nosotros amarnos unos a otros. Entonces, evidentemente, el amor que nos describe la Biblia es un amor de hechos, un amor sacrificial. Dice que Dios envió a su Hijo en propiciación o en sacrificio por, por nuestros pecados. Entonces, que asimismo nosotros debemos amarnos unos a otros. ¿Qué quiere decir? Que nuestro amor también los unos por los otros debe ser sacrificial o debe tener algún esfuerzo o debe dar esa milla extra, ¿sí? Entre nosotros. Ahora veamos, para afirmar un poco más o para que estemos súper seguros de que este amor es el que nos ha dado Dios y el que nos manda a que tengamos entre nosotros como hermanos. Miremos lo que nos dice el mismo Señor Jesús en el Evangelio de Juan, el capítulo 13, los versículos 34 al 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos,
si tuviereis amor los unos con los otros. ¿Qué dice el Señor Jesús? Que os améis unos a otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. ¿Cómo nos ha amado el Señor Jesús? Ese amor que dio su vida por nosotros, ese amor que nos perdona, ese amor que nos restaura, ese amor que nos consuela, ese amor que nos anima. Dice el Señor Jesús que así debemos también nosotros amarnos unos a otros y que en esto conocerá todo el mundo, las personas que nos rodean, en que nosotros verdaderamente somos discípulos de Cristo. Si en realidad nos amamos unos a otros como Dios y como el Señor Jesús nos ha amado, ¿sí? Entonces la pregunta es, ¿será que en este tiempo que estamos separados de vista, nosotros nos estamos amando como Dios nos ha amado? Y es aquí donde, digamos, tiene un poquito de sentido el título de esta predicación, porque si bien nosotros podemos estar separados de vista, es decir, no podemos estar presencialmente, no podemos y no debemos permitir que nosotros nos separemos de corazón, ¿sí? Y esta frase que podemos ver, separados de vista, pero no de corazón, que a mí personalmente me parece muy hermosa, no es de mi autoría. Esta frase es de autoría directa del Espíritu Santo, a través del apóstol Pablo. Y la podemos leer en 1 de Tesalonicenses 2, del 17 al 18. Pero nosotros, hermanos, separados de vosotros por un poco de tiempo, de vista, pero no de corazón, tanto más procuramos con mucho deseo ver vuestro rostro, por lo cual quisimos ir a vosotros. Yo, Pablo, ciertamente una y otra vez, pero Satanás nos estorbó. Bueno, y esta frase es escrita, como lo decíamos, por el Espíritu Santo a través del apóstol Pablo, en un momento en que el apóstol anhelaba, dice, procuraba con muchísimo deseo ir a ver a la iglesia en Tesalónica, o sea, a los tesalonicenses, y decía que él quería ir, pero que Satanás los estorbó. Sin embargo, él recalca que ellos están separados de vista, pero no están separados de corazón. ¿Cuáles serían esos actos? ¿Qué sería lo que el apóstol Pablo hizo para que, a pesar de que estuvieran separados de vista, no permitiera que estuviesen separados de corazón? ¿Qué ejemplo será que podemos tomar del apóstol de cómo él manifestó el verdadero amor a sus hermanos aún estando separados de vista? Vamos a ver el caso, o mejor el ejemplo del apóstol Pablo de qué fue lo que él hizo. Entonces, esto lo podemos ver en el capítulo 3 de Primera de Tesalonicenses y vamos a iniciar con los versículos 1 y 2. Por lo cual, no pudiendo soportarlo más, acordamos quedarnos solos en Atenas y enviamos a Timoteo, nuestro hermano, servidor de Dios y colaborador nuestro en el Evangelio de Cristo, para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. Una frase que a mí me causó mucho impacto y que de hecho está resaltada en la diapositiva, y es que el apóstol dice, no pudiendo soportarlo más, no pudiendo soportar más el hecho de no verlos y de no saber cómo estaban, dice que envió a Timoteo, su hermano y servidor de Dios, pero dice que lo envió para confirmaros y exhortaros respecto a vuestra fe. ¿Qué nos quiere decir esto o qué nos revela esto? Que aparte del apóstol querer ir a verlos, querer ir a visitarlos, a abrazarlos, a confortarse mutuamente, había un propósito, había algo más. Y dice la palabra que ese algo más era
que él necesitaba ir a confirmarlos y exhortarlos respecto a su fe o a vuestra fe. Es decir, confirmarlos y exhortarlos en aquello que ellos creían, en su fe, ¿cierto? En este caso, la fe en el Señor Jesús, la fe en lo que el apóstol les había predicado y les había enseñado. Él en realidad le inquietaba cómo estaba la fe de ellos en ese momento. Y podemos preguntarnos, ¿será que el apóstol se interesaba tanto por saber de la fe de ellos en todo tiempo? ¿O cuál era el afán? ¿Cuál era como esa urgencia de ir a visitarlos a ellos y de saber cómo estaban, que no pudo esperar? Y dice, no pudiendo soportarlo más, enviamos a Timoteo para confirmarlos y exhortarlos de la fe. La respuesta a esta pregunta, el por qué esa urgencia y ese afán de ir a verlos a ellos, nos lo revela la palabra en el siguiente versículo, en 1 de Tesalonicenses 3:3. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones, porque vosotros mismos sabéis que para esto estamos puestos. A fin de que nadie se inquiete por estas tribulaciones. Frase que también está resaltada en las diapositivas. Entonces, el propósito, el afán o la urgencia, la inquietud tan grande que tenía el apóstol era porque ellos no se inquietaran o porque ellos no se dejaran desestabilizar, desanimar, no perdieran su vista, su sentido por las tribulaciones que estaban pasando. Y es justamente el por qué nosotros no debemos permitir separarnos de corazón. Si bien estamos separados de vista, no podemos permitir separarnos de corazón a fin de que las tribulaciones por las que estamos pasando no nos inquietemos o no nos desviemos, no nos desanimemos, no nos dejemos de congregar, ¿sí? Podemos decir, bueno, ¿qué tribulaciones específicamente estamos pasando nosotros? ¿Qué puede, digámoslo así, ser tan grave de que nos dejemos inquietar y nos dejemos desanimar y no nos debamos, digámoslo así, preocupar como también lo estaba el apóstol? Entonces, como decíamos al inicio, es cada vez más notoria o son cada vez más notorias las consecuencias o los efectos de nosotros estar separados, ¿cierto? De no podernos congregar presencialmente. Pero aún a eso se le suma el hecho de que ya el mundo ha vuelto a una nueva normalidad. Entonces vemos que nosotros ya podemos salir a todo tipo de lugares. Vemos que los trabajos en su mayoría han vuelto de manera presencial. Vemos que los estudiantes ya han vuelto a sus aulas escolares y todo lo que nosotros podemos ver, ¿cierto? Los diferentes espectáculos de entretenimiento ya aceptan público y todo ha vuelto a una normalidad, ¿sí? A una nueva normalidad. ¿Y qué produce esto en nosotros? Pues claramente va a producir en nosotros el deseo de querer salir, ¿cierto? Salir a hacer actividades sanas en familia, hacer actividades que por mucho tiempo no pudimos hacer, actividades que tal vez aplazábamos y aplazábamos antes y como que no le dábamos importancia, pero ahorita decimos debemos aprovechar el tiempo porque el día de mañana no sabemos si las vamos a poder hacer. Pero entonces son actividades de nuestra cotidianidad, son actividades personales, laborales o académicas en el caso de los estudiantes, pero no son actividades que tengan que ver directamente con las actividades en la iglesia, con nuestra iglesia, ¿cierto? No son actividades que nosotros podemos decir, vamos a reunirnos como hermanos, vamos a planear esto, vamos a hacer este taller, vamos a alimentarnos, vamos a confortarnos, vamos a reunirnos. Entonces, ¿qué pasa? Al no haber en nosotros un equilibrio entre nuestras actividades cotidianas normales y las actividades en la iglesia, ¿qué va a pasar? Que la balanza se va a inclinar solamente a un lado y se va a inclinar al lado del mundo. Y no necesariamente, como decíamos, en cosas malas, ¿sí? No necesariamente en pecado, pero sí en otras actividades completamente normales, pero que no involucran
nuestro sentido y nuestro propósito. ¿Qué pasa? ¿Cuál es nuestro mayor título en este mundo? El ser llamados hijos de Dios, ¿verdad? Y nosotros como hijos de Dios tenemos un propósito claro. Y el Señor hoy nos dice, en esto conocerán que son mis discípulos, si se aman unos a otros. Y sabemos que nosotros tenemos un propósito y una misión en este mundo que es compartir del amor de Cristo. Entonces, cuando nosotros dedicamos todo el tiempo y toda la intensidad a solamente estas actividades que acabamos de hablar ahora, y dejamos a un lado y no le invertimos tiempo y vamos dejando pasar el tiempo en actividades, en las actividades verdaderamente importantes, en las de Dios, en el propósito y en el sentido que tiene nuestra vida como hijos de Dios, claramente tarde que temprano esto va a desenfocarnos, esto va a desestabilizarnos, esto va, como dice el versículo que estamos viendo, a inquietarnos o se entorpezca nuestro propósito real y verdadero en esta vida. Entonces, es una tribulación. No sé si ustedes en algún momento, antes de conocer de Cristo, o incluso ahora conociendo de Cristo, pero estando separados, hemos pasado por momentos en que decimos, yo no sé para qué me levanto, como que no le encuentro un sentido a mi vida, no le encuentro un propósito, como que toda mi vida y toda mi actividad es levantarme, comer, trabajar, volverme a acostar y al otro día lo mismo y caemos en una monotonía y caemos en una rutina que al final eso puede llevar incluso hasta la depresión y en personas no creyentes pueden llevar incluso hasta la muerte, porque la depresión es tremenda. No encontrarle un sentido a nuestra vida es una cosa a nivel personal muy fuerte. Y eso es lo que provoca en nosotros, como lo decía, el hecho de no estar concentrados y no estar fijados, no dedicar el suficiente tiempo a ese propósito que Dios ha creado directamente para cada uno de nosotros, de manera especial y de manera única por el cual estamos vivos. Entonces, evidentemente, es una tribulación grande, es una situación difícil que puede desencadenar en muchas consecuencias, ¿sí? Pero entonces, ¿qué podemos hacer para nosotros poder sobrellevar esto? ¿Sí? Esta tribulación o esta situación tan difícil, porque la estamos viviendo, no la podemos, digámoslo así, tapar con un dedo, pero entonces, ¿qué podemos hacer nosotros individual y colectivamente para poder sobrellevar este tema, para mantenernos firmes en nuestra fe? O como decía la palabra, para nosotros confirmarnos y exhortarnos en nuestra fe. Pues bien, la palabra de Dios en Primera de Tesalonicenses, esta vez en el capítulo 5 y el versículo 14, que de hecho es el versículo que encontrábamos también en la publicidad de esta semana, nos dice: También os rogamos, hermanos, que amonestéis a los ociosos, que alentéis a los de poco ánimo, que sostengáis a los débiles, que seáis pacientes para con todos. Bueno, aquí vemos una serie de instrucciones que si nosotros las vemos de manera general, podemos resumirlas en lo siguiente: poner en práctica el verdadero amor. Ese amor que amonesta a la persona ociosa, ese amor que alienta a los de poco ánimo, ese amor que sostiene al que está débil y ese amor que es paciente para con todos, dice la palabra, ¿sí? Entonces es realizar esos actos que pueden quizá requerir un esfuerzo, ¿cierto? O un sacrificio en nosotros o en nuestro día a día, pero que nos van a llevar a manifestar ese amor sacrificial que Dios nos ha dado. Como veíamos en el caso del apóstol o en el ejemplo del apóstol Pablo, él buscaba la manera de saber o de informarse cómo estaban sus hermanos en la fe. Y si nosotros reflexionamos un poco en ese tiempo,
Era muchísimo más difícil la comunicación, era muchísimo más difícil los viajes y hasta la misma congregación. Pero a pesar de todo, el apóstol se inquietó, el apóstol buscó la manera, buscó las herramientas de manifestar, en este caso la iglesia de los tesalonicenses, su amor y de manifestarles el verdadero amor, porque le preocupaba que estas personas se pudieran perturbar, desestabilizar o desanimar de su fe. Podemos ver en 1 de Tesalonicenses 3:5 que él vuelve y nos lo declara. Por lo cual también yo, no pudiendo soportar más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que nuestro trabajo resultase en vano. Él aquí vuelve y nos dice, no pudiendo soportarlo más, envié para informarme de vuestra fe. No sea que os hubiese tentado el tentador y que vuestro trabajo resultase en vano. Y es lo que nos pasa hoy en día. Son tentaciones, son pruebas, son tribulaciones que puede que ese trabajo que, digámoslo así, esa obra que Dios está haciendo en nosotros, que estaba haciendo en nosotros y a través de nosotros, resulte en vano. Pero mire que podemos ver entonces que sí hay maneras y sí hay herramientas diferentes que nos permiten saber del estado de nuestro hermano. Volviendo a 1 de Tesalonicenses 5:14, vemos en este versículo, y también está resaltado una palabra súper especial que el Señor hoy nos dice. El Señor hoy nos está rogando, nos está suplicando que nosotros nos manifestemos el verdadero amor, que nosotros nos mantengamos en constante comunicación, que nosotros realicemos esos actos que nos pueden llevar un tiempo de más, que nos pueden llevar un esfuerzo, pero que van a permitir que nosotros manifestemos o que nos amemos como Dios nos ha amado y que no nos separemos de corazón. Aquí, digámoslo así, la preocupación es que nosotros no nos dejemos separar de corazón. Y para esto el Señor nos dice, nos ruega, nos suplica, amonesten a los ociosos, es decir, a esas personas que se pueden desordenar en el tema de la fe, que alentemos a los de poco ánimo. Esa situación indudablemente a veces nos desanima. Dice que sostengamos a los débiles. Hay unas personas que nos dejamos achicopalar un poco más rápido que otras. Somos débiles y el Señor nos ha puesto aquí como cuerpo de Cristo. Dice, y que seamos pacientes para con todos. ¿Y cómo nosotros podemos hacer esto? Mire que si queremos, lo podemos hacer. Entonces, ¿cuántos de nosotros llamamos a nuestro hermano? ¿Cuántos de nosotros nos preocupamos por saber cómo está su fe? ¿Sí? ¿Cómo está su estado de ánimo? ¿Cuántos de nosotros enviamos así sea un mensaje o un versículo bíblico dando ánimo, el que Dios disponga en nuestro corazón? O sencillamente, ¿cuántos de nosotros oramos por nuestros hermanos de manera intencional y de manera especial, pidiendo por la salud, por la restauración, por la bendición de nuestro hermano? ¿Cuántos de nosotros lo hacemos? Hacemos esos actos que son sencillos, pero que hoy en día no los estamos haciendo. Y entonces requiere un esfuerzo, requiere que dejemos de ver quizá la novela todos los días, la serie, el partido de fútbol, tantas cosas de entretenimiento que hoy el mundo nos presenta y que nos podemos distraer de lo verdaderamente importante. ¿Qué mejor sería que nosotros la batería del celular que vamos a gastar en redes sociales la invirtiéramos en una videollamada a nuestro hermano? Para amonestarlo, para alentarlo, para animarlo, para manifestarle mi amor. Si no lo estamos haciendo, si no estamos haciendo esto, claramente estamos fallando. Estamos incluso desobedeciendo a ese llamado de amor, a ese mandamiento de amor que el Señor nos ha dado. Entonces, estamos faltando de corazón y nos estamos dejando separar, hermanos, no solamente de vista, sino también de corazón. Pero
Eso es algo que no podemos hacer en nuestras fuerzas. Eso es algo que viene directamente de Dios. Si nosotros leemos Primera de Tesalonicenses 3:12, ¿qué dice? Y el Señor os haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Aquí el versículo es claro y es este versículo es muy bonito. Dice, y el Señor mismo, nos haga crecer y abundar en amor unos para con otros y para con todos. Dice, como también lo hacemos nosotros para con vosotros. Entonces, esta frase que dice, y el Señor los haga crecer y abundar en amor unos para con otros, quiere decir que ese amor viene directamente de Dios. Nosotros no podemos dar algo que no tenemos. Y si no lo tenemos, es porque no lo hemos pedido o porque no nos estamos llenando de ese algo. En este caso, el amor. Si nosotros recordamos, que yo sé que aquí todos nos sabemos el fruto del Espíritu, la primera virtud de ese fruto, ¿cuál es? La podemos ver en Gálatas 5:22. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe. Mansedumbre y templanza es el fruto del Espíritu. Pero en este caso vemos la primera virtud. Y la primera virtud del fruto del Espíritu Santo es el amor. Entonces, para nosotros poder poner en práctica el verdadero amor, ese amor que Dios nos ha dado y ese amor que Dios nos pide unos para con otros, y más aún en este tiempo, ese amor que no va a permitir que nos separemos de corazón, ese amor viene de Dios, ese amor es fruto del Espíritu Santo. Por ende, ese amor es fruto de nuestra intimidad y de nuestra relación personal con el Señor, porque dice que Él mismo nos hace crecer y abundar en amor. Entonces, también una de las reflexiones para el día de hoy es cómo está mi relación íntima con el Señor, porque es una relación con Dios, una relación vertical, Dios y yo, pero es una relación que da como fruto o como consecuencia una relación correcta y horizontal con mis hermanos. No se puede quedar solo Dios y yo, porque el Señor nos manda a que la manifestemos, a que la expresemos a nuestros hermanos. De esa manera que nosotros experimentamos el amor de Dios tan grande, sacrificial, poderoso, misericordioso. Ese mismo amor es el que nos llama a que manifestemos a nuestros hermanos. Entonces preguntémonos cómo está nuestra relación con Dios, nuestra relación personal e íntima con Dios. Y así podemos entonces nosotros evaluar el quizá por qué estamos nosotros faltando al amor. ¿Por qué estamos quizás separándonos también de corazón? Porque es un llamado que el Señor nos está haciendo el día de hoy. Es un llamado de atención que el Señor nos está haciendo. Entonces, sin duda, esta palabra de hoy tiene una misión grande y tiene una misión importante, pero sobre todo un mandamiento del Señor. Entonces, así como decíamos al inicio en la oración, que Dios permita que no solamente seamos oidores de su palabra, sino que seamos hacedores de ella. Y en el día de hoy el Señor nos está llamando a que sencillamente manifestemos ese amor que Dios nos ha dado, que lo manifestemos con nuestros hermanos. Y así no permitamos que estemos separados de vista, pero que no podamos ni debamos permitir separarnos de corazón. Sí, ese es el llamado grande y hermoso que Dios tiene hoy para nosotros. Que el Señor bendiga su palabra y que constriña nuestros corazones para que pongamos en práctica este hermoso mandamiento y este hermoso llamado. Papito Dios, Padre Santo y bueno, hemos escuchado tu palabra, Señor, hemos escuchado tu llamado, hemos escuchado tu voz, Señor, esa voz de amor, porque tú eres misericordioso, Señor, porque a pesar de que estemos fallando, tú nos hablas, Señor,
con ese amor que solo te caracteriza, Papito Dios. Te damos gracias, Señor, gracias por esta amonestación, por esta exhortación, Señor, y por esta invitación. Sabemos que estamos pasando por momentos difíciles, Señor, por momentos que no son ideales en nuestra vida o en nuestra iglesia, Señor, pero que podemos soportar, Señor, podemos sobrellevar si hacemos lo que tú nos mandas, si nos amamos como tú nos has amado, Señor. Si no permitimos que así estemos separados de vista, no lo estemos de corazón, Señor, porque tú a través de tu Espíritu es quien nos une, Dios. Así que te pedimos, Señor, nos permitas cada día más fortalecer nuestra relación personal contigo, Señor, para tener una correcta, Señor, y una adecuada relación con nuestros hermanos en la fe, Señor, con esa familia tan hermosa que tú nos has dado, en la que tú nos has puesto, Señor, que nos animemos unos a otros, Señor, que nos levantemos, que no nos dejemos solos, Padre Santísimo, que no nos distraigamos, Señor, en otras cosas que no valen la pena, Señor, o que no le dan propósito a nuestra vida. Te pedimos que así se haga, Señor, que seas tú transformando nuestra manera de pensar y nuestra manera de actuar, Dios bueno. También en esta mañana, Señor, te damos gracias por esos diezmos y esas ofrendas que tú has dispuesto, Señor, en nuestro corazón y que hemos guardado para ti, Señor, durante todo el mes. Te damos gracias, Señor, y te pedimos, Dios, que así como lo dice tu palabra, seas tú abriendo las ventanas de los cielos y derramando bendición, Señor, hasta que sobre y abunde en nuestra vida, en nuestro hogar, Señor, en nuestras familias. Y que seas tú también, Señor, reprendiendo al devorador, para que así podamos llevar mucho fruto en todo lo que nosotros hagamos, Señor, en lo que emprendamos, Dios bueno. Gracias, Señor, te hemos orado en el dulce y poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo, y con la unción y la ayuda de tu Santo Espíritu, que sabemos que gime por nosotros, Señor, a ti. Gracias.